relacionado a la soltería. Lo vamos a terminar el día de hoy como tema específico y ya ahora sí le aviso oficialmente la próxima semana, primero Dios, si el Señor nos permite en todos los sentidos, vamos a entrar ya porque estamos hablando del tema de la intimidad y de allí se deriva el tema de la sexualidad, que es un fragmento del principio de la intimidad. Vamos ya a entrar a las cuestiones de la pornografía. Así que les animo que inviten a sus familiares, inviten a sus amigos. Vamos a platicar de ese tema tan abierto como sea necesario, sin ser vulgares ni nada por el estilo, pero sí dando toda la luz, toda la claridad que podamos dar al respecto. Y sobre todo, bíblicamente, queremos presentarles una perspectiva bíblica de ese asunto. Y esto, primero Dios, va a suceder la próxima semana, a partir de la próxima semana. Así que incluso si usted ya pudiera ir pensando en preguntas relacionadas a ese tema y no siente la libertad o la confianza de hacer las preguntas en público aquí, usted puede dirigirse a la mesa que está saliendo ahí a un lado del cunero y le pueden entregar un papelito, o si usted trae un pedazo de papel, no tiene que poner su nombre, solo le pedimos que la pregunta que haga enséñasela a alguien más para ver si la entienden, o si usted no la quiere enseñar a nadie, que su pregunta sea clara. A veces hacemos preguntas donde hay 4 preguntas en una, está bien, pero entre más específica y clara sea su pregunta, vamos a tener mejores elementos, herramientas para poder contestarla. Así que le aviso que a partir de la próxima semana ya vamos a cerrar esta vía que estábamos, en realidad a partir del día de hoy, ¿verdad? Pero vamos a cerrar esta avenida en la que entramos para explorar lo que la Biblia enseña sobre la persona soltera y muy específicamente su sexualidad, pero con todo el aspecto completo de toda la gama de la vida de una persona soltera. Y lo vamos a cerrar el día de hoy abriendo nuestras Biblias, por favor, en la primera carta la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios, en el capítulo número 7, si me hacen el favor de acompañarme allá. Y la semana pasada estuvimos estudiando, para empezar, que no hay ninguna inferioridad ni superioridad en el hecho de que una persona sea casada o sea soltera. Solamente por el hecho de ser soltera no le hace superior ni inferior espiritualmente al casado. Pero bíblicamente necesitamos entender que hay diferencias. Y Dios nos ordena, nos manda, nos da los lineamientos para aprender cómo vivir como casados según Él manda, o como solteros según el Señor nos manda. Entonces quiero explicarte que el punto nunca es si te casas o no te casas, si eres soltero o no, si ya encontraste pareja o no, o quién va a ser o quién no va a ser, o si te vas a quedar soltero, soltera por toda la vida, o si te vas a casar o no. Nunca el punto central es ese. El punto central sí es qué lugar, qué papel ocupa Dios en tu vida. Si Cristo es el centro de tu vida, entonces la soltería o casarte en realidad es un asunto secundario que es sumamente importante, pero no es lo que tiene la capacidad de hacer o deshacer tu vida. Es muy importante, pero no es tan importante como para desarmar tu vida. Lo que sí puede desarmar tu vida es si tú no pones a Cristo como el centro de tu vida. ¿Sí? Poner a Cristo como el centro de tu vida implica obedecerle en las cosas que Él manda. Y las cosas que Él manda están en la Biblia. Así que nosotros por eso aquí en Senda de Vida venimos a la Escritura para definir cualquier tema del que tuviéramos dudas, cualquier cosa que queramos saber. Encontramos la dirección clara en la palabra de Dios y por eso venimos a ella. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que una familia ocupa 4 fundamentos: el principio de la separación, el principio de la unidad, el principio de la permanencia y el principio de la intimidad. Esos 4. Y ahora estamos desmenuzando el principio de la intimidad. Y en ese principio se encuentran las áreas sexuales de nuestra vida. Hemos dicho, la sexualidad es buena, creada por Dios para reproducirnos, para disfrutarse, pero en el contexto, según la Biblia, del matrimonio. Así que si partimos de Corintios 7, lo que tenemos que entender es que el casado
va a tener unas ventajas que el soltero no tiene, pero hoy vamos a ver que el soltero, si quiere quedarse soltero por causa del Señor, va a tener ventajas que el casado no tiene. Entonces vamos a explicar a cuáles nos referimos. Ahí van a ver en el capítulo 7 de 1 Corintios, recordarán verso 1 y 2 cómo lo explica Pablo. Y él dice: en cuanto a las cosas de las que me escribisteis, versículo 1, capítulo 7, 1 Corintios, Pablo dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. De allí partimos y empezamos a analizar versículo 3, 4, 5, que por obvias razones no me voy a regresar. Esto está por ahí en las páginas de Facebook, en YouTube, y usted lo puede repasar cuando usted guste y ponerle pausa y revisar las citas, porque algunas veces aquí vamos muy rápido. Pero observe por favor, cuando llegamos al versículo número 8, ¿cuál es el asunto con el soltero? En 1 Corintios 7, 8 dice la Biblia: digo pues a los solteros y a las viudas, que es el mismo, están en la misma condición. Una viuda es una soltera, solo que es una persona a quien su pareja ha muerto, y entonces su estilo de vida se debe ajustar a las reglas que Dios puso para un soltero. Así de sencillo. Por eso dice: digo a las viudas, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Se acuerdan que es lo mismo que dijo en el verso 1? Que bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces Pablo otra vez está dando su consejo. Es mejor, dice, que te quedes como soltero. Pero aquí está la clave: si tu soltería va a ser una soltería en la que tú vas a vivir en inmoralidad, mejor Pablo dice: cásate. Porque si tú no tienes el don de continencia, vean su verso número 9, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Ya explicamos cómo usa este ejemplo de las pasiones. Y observen por favor, ya después vimos en el versículo 10 y el 11 acerca de la importancia del matrimonio. Y eso lo vimos la semana pasada, cuando unos fariseos llegan a preguntarle a Jesús: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Recuerdan la expresión de Jesús? No, eso no está bien. Y entonces le dicen los fariseos: ¿y por qué Moisés ordenó dar carta de divorcio? Por la dureza de su corazón. Pero así no fue al principio. ¿Cómo fue desde el principio? Que un hombre y una mujer van a estar casados toda la vida, hasta que la muerte los separe. Porque lo que Dios juntó, no lo puede, no lo debe separar el hombre. Ahí está la clave del asunto. Entonces por eso los discípulos abrían los ojos y decían: ¿casado por toda la vida? Y hasta ellos dijeron: no, Señor, pues eso yo creo que nadie lo puede hacer. Dice el Señor: sí, pues eso tiene que venir de Dios, porque por sí mismos no todos pueden recibir la capacidad de mantenerse en soltería con pureza. Así que una vez que agota Pablo el asunto del matrimonio, déjeme nada más leer para ustedes el versículo 12, aunque no es el tema hoy de matrimonios. ¿Qué pasa si mi esposa no es cristiana o mi esposo no es cristiano? No es el tema, pero quiero darle la respuesta rápida aquí. En el versículo número 12, y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Sí? Es decir, un matrimonio que se llama mixto, donde hay una mujer o un varón que no es creyente y la otra parte es creyente, no por eso se eliminan los principios bíblicos de que es una relación para toda la vida. Por eso Pablo recomienda quedarse ahí. Lo mismo dice el 13: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Recuerde, ya que vimos en algún momento este pasaje, no quiere decir que tu marido ya es cristiano porque tú lo eres, como si fuera por ósmosis, ¿no? Por transmisión el cristianismo. No, santificado quiere decir que es una persona que está apartada por el hecho de estar casado con una hija de Dios. Dios bendice a esa persona de una manera diferente a las bendiciones que le puede dar a cualquier ser humano que no sea su hijo. Está en mejor posición una persona que no es creyente al casarse con un creyente, pero esa no es la voluntad de Dios, no es el plan. Pero sí podríamos decir que tiene ventajas. Lo mismo los hijos, según el versículo número 14.
La mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Y cuál es una de las razones por las que Pablo le dice a la mujer cristiana o al varón cristiano que se mantenga en el matrimonio? Básicamente, cuando el matrimonio es mixto, porque ese esposo o esa esposa que es creyente es el que tiene las mejores probabilidades de ganar para Cristo a su pareja. Las mejores probabilidades. ¿Dónde dice eso? El versículo número 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno, aquí está la clave, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Y entonces establece este principio. Léanlo por favor ustedes en su Biblia, ahí en su versículo número 18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué le dice Pablo? Quédese así. Luego pone otro ejemplo. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? ¿Qué tiene que hacer? No se circuncide, no tienes por qué cambiar ese estado cuando vienes a Cristo. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Verso 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, así se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, le dice a los que vivían en ese tiempo. No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libre es del Señor. Asimismo el que fue llamado siempre siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y luego cambia aquí de velocidad Pablo y empieza a hablar acerca de las hijas que los padres en ese tiempo daban en matrimonio. Y en ese tiempo y en esa cultura era un asunto completamente diferente a lo que vivimos hoy. Pero escuche la orden. Dice en el 25, en cuanto a las vírgenes, por favor aquí no piense usted que son unas imágenes de la Virgen, la de San Juan, la de San Pedro. Aquí las vírgenes son mujeres que no se han casado, solteras. Entonces dice Pablo, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, pero aquí les dice, les doy mi parecer, mi opinión, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. O sea, considérenla, porque creo que sé lo que estoy diciendo, diría Pablo. Versículo número 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Fíjense la opinión de Pablo, no es un mandamiento, es una opinión. Lea claramente su versículo 27. ¿Qué dice? ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. Ojo, los solteros están diciendo wow, y los casados dicen ay, ¿verdad? Lamentable. ¿Estás libre de mujer? ¿Qué dice? No procures casarte. Ahora, ¿sí dice eso la Biblia? A ver, hermanos, ¿ya llegaron aquí? ¿Sí están? ¿Dice eso la Biblia? Eso dice, pero Pablo dijo antes, este es mi parecer, no es un mandamiento. Ahora, ¿por qué es el parecer de Pablo decirle a unos solteros, sabes qué? El tiempo apremia, mejor si ya estás soltero, quédate soltero. Y al casado le dice, no procures soltarte, quédate en la condición en la que estás. La pregunta es, ¿por qué razón Pablo recomienda esto? Si usted agarra el versículo 27 así como está, diríamos que el casado no tiene ninguna otra posibilidad de modificar su estado, y el soltero menos. No tiene posibilidad de alterar su estado, porque si está soltero, tiene que quedarse soltero. ¿Por qué razón? Pablo explica en el versículo número 28. Mas también si te casas, ¿qué está diciendo allí? No pecas. No pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero, ¿por qué da Pablo ese consejo? Pero los tales, o sea, el que se casa, el varón o la mujer que se casan, ¿qué dice Pablo? Los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Ahora, ¿por qué está diciendo esto Pablo? Este versículo nos puede dar evidencia de que Pablo en algún momento estuvo casado. En ese momento no estaba casado y su opinión es quédate soltero, quédate soltera. Pero dice que si te casas no pecas. Pero ¿qué problema hay cuando te casas? Así como lo describe él. ¿Qué pasa cuando te casas? Hay aflicción
de la carne. ¿Qué es eso? Problemas, tentaciones. ¿Qué más es aflicción de la carne? Necesidades. O sea, lo que Pablo está diciendo es que si tú estás soltero, tienes unas ventajas que no tiene el casado. El casado, casarse, como tienes un individuo y otro individuo acá que se juntan, eso cuesta trabajo. No puedes vivir como soltero, casarte y pretender que tú sigues siendo soltero nada más con una compañera. ¿Se fijan lo que está diciendo Pablo? Todo lo que está diciendo aquí no es que el matrimonio es malo. Lo que está diciendo Pablo es que el matrimonio cuesta trabajo. No puedes, no debes entrar al matrimonio pensando que va a ser bien fácil y por puro amor y con solo la pasión que se tienen, ¿verdad? Y a puro beso van a vivir 2 semanas. Y a su hijo, si tiene hambre, con besos ustedes lo van a alimentar. Eso es una ilusión, eso es irreal. Lo que Pablo está diciendo claramente es que cuando las personas entran al matrimonio van a tener problemas. Alguien aquí casado, que valientemente pudiera levantar la mano si nunca en su matrimonio ha tenido problemas. ¿Alguien? Ok, entonces los solteros, observen eso. En los matrimonios sí hay problemas, sí hay dificultades, sí hay aflicción de la carne. El hecho de unirme a una mujer, ahí está mi esposa, ella se une a mí. Yo le he dado aflicción a su carne y ella me ha dado aflicción a mi carne, que no tendría si yo viviera soltero. Pero no quiere decir, ojo, que el matrimonio está mal. O que el matrimonio, si tú te casas, pecas. O que, ay, el matrimonio, miedo así para asustar a los muchachos. Una boda. No es para asustarlos en la noche. Si no te portas bien, te voy a casar. No es así. Pero tampoco es como te hacen pensar que el matrimonio es esa pareja bien guapos que van cabalgando juntos al atardecer en una playa y así es toda la vida. No es así. Las personas nos enojamos, nos entristecemos, estamos contentos, nuestras emociones cambian, nuestras opiniones nunca son las mismas y eso causa aflicción de la carne. ¿Y qué está diciendo Pablo? ¿Que nunca te cases? Él dice, no, mira, yo te recomiendo que te quedes soltero, pero si te casas no pecas. Nada más te aviso, casarte tiene su precio. Y ojo, lo voy a decir con todas sus letras: si te casas en contra de los principios de Dios, más aflicción de tu carne. Pregúntale por aquí, por favor, a personas, a mujeres, a varones que han tomado decisiones equivocadas en su matrimonio, y te aseguro que si viéramos su alma, unas cicatrices enormes por las malas decisiones, por ignorancia, porque no sabían, por rebeldía, por ignorancia de Dios. La causa no importa. Pero lo que queremos decir es que entrar al matrimonio equivocadamente te da una aflicción de la carne tremenda. Por eso Pablo está diciendo, como el tiempo apremia, mejor quédense como están, muchachos. Pero ¿por qué dice eso? Vamos a seguir investigando. Observen en su Biblia, por favor, el versículo 29. Y ahí vamos a empezar a entender por qué Pablo opina de esta forma. Pero esto digo, hermanos. Ahí les dice a todos, hermanos, a todo mundo le está diciendo de la iglesia, que el tiempo es corto. ¿Se acuerdan allá atrás en el versículo, ahí donde está el tiempo apremia? ¿Dónde dijo eso? El tiempo apremia, ayúdenme. 26, gracias. Tengo por bueno a causa de la necesidad que haré bien al hombre. La necesidad que apremia, a causa de la necesidad que apremia. Y el 29 dice, el tiempo es corto. Entonces resta pues que los que tienen esposa, a ver, usted léalo con sus propios ojitos. Estoy leyendo el 29. Los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y algunos están diciendo, uy. Y la esposa está diciendo, no, si ya mi esposo hace eso, ¿verdad? Pero siga leyendo y acuérdese, la primera regla del estudio bíblico es contexto. Pablo está dando su opinión y acaba de decir, si me preguntan a mí, no tengo mandamiento del Señor, pero yo les digo,
mejor no se casen. Y si se casan no pecan, pero si se casan va a tener problemas. Así que les digo a todos, si ustedes, como el tiempo ya es corto y apremia, resta, lo que queda es que los que están casados se portasen como si no tuvieran esposa. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo? Fíjate qué padre es la Biblia. Si sigues leyendo, explica: y los que lloran como si no llorasen. Ya se fija que no está dando una indicación para los casados de que no le hagamos caso a nuestra esposa porque el tiempo apremia. Fíjense, siga leyendo, va a ser muy claro. Y los que se alegran, pues como si no se alegrasen. Y los que compran, como si no comprasen. ¿Qué está diciendo Pablo? Sigue leyendo. Y como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces fíjense bien, hay dos aplicaciones directas para los casados. Cuando dice Pablo como un ejemplo, sería bueno, porque hay muy poco tiempo, que tú, si tienes esposas, le hicieras como si no la tuvieras. ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas muy sencillas. Número uno, la más obvia, es que el tiempo que queda para el regreso del Señor es tan corto, escuchen bien, tan corto, que si tú te pasas la vida queriendo perfeccionar tu matrimonio hasta que quede al 100%, te vas a perder las oportunidades que Dios tiene para usarlos a ustedes. A veces lo que está diciendo Pablo es que el matrimonio ocupa tanto trabajo, tanta atención, ocupa tanto cuidado para que la relación funcione, que Pablo dice: miren, pues para las cosas del Señor queda tan poquito tiempo que sería bueno que ustedes dejaran de estar afligiéndose por eso y se dedicaran a las cosas del Señor. No está diciéndole al casado: ignora a tu esposa. Le está explicando a los solteros que si se casan van a requerir invertir tiempo. Varones, salimos a trabajar temprano, 5 o 6 de la mañana, y le das lo máximo en tu trabajo. Llegas a la hora que llegues a tu casa, algunos 5, 6, 7, 9 de la noche. Algunos de ustedes llegan a las 10 de la noche. Varones, ¿qué quieres hacer cuando llegas a tu casa? Ya llegué, mi amor, y pones el pie que está bueno, este no, ¿verdad? Y que te cambie la pantufla, que el perrito venga a tus pies, que el gatito te haga por acá con sus uñas, la esposa traiga una limonada, los hijos volen el zapato, te den el control de la televisión y perderte. Escucha, varón, eso es lo que quisiéramos hacer nosotros. Pero necesitas entender que para que tu matrimonio funcione y tu familia funcione, cuando llegas a tu casa no puedes llegar a descansar. Tienes que llegar a poner liderazgo. Tienes que llegar a bendecir. Tienes que llegar a hacer luz allí, a poner la presencia de Dios ahí, a dirigir. No puedes llegar a tu casa y desconectarte como si no existieras. No puedes hacer eso, porque el ser varón, el ser esposo, el ser papá implica ese trabajo. Y sabemos los chistes que hay: llegas todo cansado y tu esposa quiere platicar porque no ha platicado en todo el día. Y tú estuviste hablando 10 horas y tu esposa quiere platicar, o tus hijos quieren platicar, y lo que menos quieres hacer es platicar. Quieres poner al fútbol porque ahí nadie te habla, ¿cierto? Quieres ver una película, cállate, no interrumpas. Cállate, mira, lo va a matar, mira, ay, el monstruo. Ahí nadie habla. Escúchenme, varones. Los varones bíblicos de Dios que vamos aprendiendo poco a poco, cuando llegamos a casa, llegamos para bendecir, para estar con la esposa, para ayudar a los hijos, para poner orden, para llevar vida, no para desconectarnos. Entonces le estaríamos diciendo a un varón: casarse implica eso. Así que yo les diría a los que están casados que vivan y se porten como si no tuvieran esposa, poniendo como prioridad las cosas del Señor. ¿Cuál es la segunda aplicación? Esta es más bonita y más difícil. La segunda aplicación es que si yo me uno a mi esposa como la Biblia me manda, dice la Biblia que los dos somos una sola carne. Cuando logramos eso, es como si no tuviera esposa, porque somos una misma carne, tenemos una misma meta, tenemos una misma visión. No hay ese conflicto. ¿Se fijan? Y esa es la implicación, que estemos en tal armonía y en tal unidad que no se note la aflicción de la carne, que no se me note la ceja así y que me diga: tú tienes cara de casado.
Los solteros, ¿no? Y te casas y se empieza a arrugar aquí, se hacen las patas de gallo acá, pero no por sonrisa, sino por enojo, ¿no? ¿Entiende qué digo? De tal manera unidos que fuese como si yo no tuviese esposa, que tuviese que estar arreando, jalando, o ella deteniéndome, o ella jalándome a mí, sino que caminemos en una perfecta unidad. Pero el punto, insisto, ese es solo un ejemplo. El punto de Pablo es que queda tan poco tiempo que debemos vivir como si no tuviéramos eso, si lloramos, como si no lloráramos. Casi Pablo está diciendo, si estás triste por algo, sacúdete eso y camina en la dirección de Dios. Si tienes motivos para alegrarte, sacúdete eso y camina en la dirección de Dios. Si estás pensando en comprar, usted sabe, aquí en este contexto comprar no es ir al Walmart. Comprar aquí es ir y ver un terreno donde puedes sembrar y cuántos años le vas a sacar a la cosecha, los ganaditos. Es pensar ahí en el futuro. Pablo está diciendo, mira, piensa en lo que Dios te da ahorita para hacer y camina en esa dirección. Si lo dijera claro, en vez de todo esto que estoy explicando, Pablo está diciendo que la prioridad nunca es casarte. La prioridad no es divorciarte. La prioridad no debe ser tu esposo o esposa. La prioridad debe ser el Señor y sus planes para tu vida. Pero si estás casado, le tienes que dar a tu esposa el primer lugar entre los seres humanos aquí. Pero tienes que entender que a veces tu esposo o tu esposa puede ser la razón que tú no cumplas el plan de Dios. Por eso Pablo opina lo que opina. Siga leyendo para que vea con claridad lo que dice. El versículo número 32, miren qué claro es, para si alguien tiene dudas. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. ¿Qué significa congoja? ¿Qué significa congoja? ¿Se acuerdan de las abuelitas? Exactamente, cuando decían, ay, mi hijo, me tenías con congoja. Es preocupación. Entonces Pablo está diciéndoles otra vez a los solteros: solteros, yo quisiera que ustedes estuvieran sin congoja. ¿Por qué? Porque esa preocupación viene a tu vida cuando te casas. Cuando eres soltero, puedo preguntar, ¿por qué se preocupan los solteros? Por su propio bienestar, que está bien, sus papitos, ¿verdad? Sus padres, su hermano y su gato, o su cotorrito, su perico, o lo que tengas, o tu trabajo, tus responsabilidades. Pero fíjate, a todas esas, cuando te casas, ahora te tienes que preocupar cómo está tu esposo, cómo está tu esposa, cuál es su salud, cómo se siente, qué necesita. Es una responsabilidad, y especialmente si eres el varón. Y si a ese matrimonio le nacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos, más 2 gatos y un pollo en tu casa, ¡qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! Cuando era joven, hace muchos años, una abuelita con quien vivía con su familia, cuando fui a la ciudad de La Paz a trabajar, le platiqué: hermana, me voy a casar. Y le llevaba la foto de Ruth. Ella ya conocía a Ruth. Y mire, me voy a casar. Y se me quedaba viendo así entre sus lentes y me hacía así en los hombros. Ay, chaparrito, decía. Y yo pensé que me iba a hacer aquí, ¿no? Pero me hacía aquí y me decía: la responsabilidad. Y yo: no, si Ruth es bien linda, es bien hermosa. Ay, chaparrita, me hacía en los hombros. Porque ella entendía que casarse es una responsabilidad. Por eso Pablo les dice: yo quisiera que estuviesen sin congoja. Pero miren cómo lo explica. El soltero, en este contexto, ¿qué dice su Biblia? El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Se fijan que esa es la prioridad? Cuando un soltero pone como prioridad absoluta en su vida al Señor Jesucristo, no tiene ningún tipo de impedimento para dirigirse en esa dirección. Cuando pone a Cristo como el centro de su vida, Pablo les recomienda: ¿quieres servir al Señor? ¿Quieres poner a Cristo como el centro de tu vida? Yo te recomiendo que te quedes soltero. No, hombre, Pablo diría: tienes cuidado de las cosas del Señor todo el tiempo. Pero ¿qué dice enseguida? Observen por favor el versículo número 33. Pero el casado, si está casado, ¿qué dice Pablo? Tiene cuidado de las cosas del mundo, o sea, el contraste de las cosas de esta tierra, o sea, de cómo agradar a su mujer. ¿Sí o no, casados? Bueno, editen esa parte en el video, muchachos. Vamos a hacer otra vez la pregunta. ¿Sale? El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar
a su mujer. Si al soltero se le olvida un cumpleaños, pero si a un casado se le olvida el cumpleaños del esposo o de la esposa, y ahí está el esposo haciéndote y la mujer, ¿qué? ¿No me ves más viejo hoy? Se te olvida el aniversario, varones. No digan en voz alta, ¿cuándo te casaste? Fecha, ¿la tienes ya? Y algunos dicen, pues por ahí como de la década de los 60, hermano. ¿Cuándo te casaste? ¿Cuándo es tu aniversario? ¿En qué año? ¿Sí te acuerdas? Bueno, esa congoja no la tiene el soltero. El soltero se le antoja un frappuccino de Starbucks, una nieve así grandota, esas que escurren. Va y se la compra. Bueno, si trabaja, va y se la compra. Si no, le pide a papá, pero va y se la compra. Pero el casado se le antoja un frappuccino, una nieve, y siempre tiene que pensar. Si no piensas en dos, te metes en problemas. ¿Sí? ¿Me explico? Esa congoja no la tiene el soltero. Entonces por eso Pablo dice, si se trata de servir al Señor, el casado va a servir al Señor, pero tiene que tener una mano acá, agradando a su mujer, cuidando a la esposa, cuidando a los hijos, y va a servir al Señor y tiene que cuidar acá. Por eso la Biblia dice que en el caso de personas que sean líderes en una iglesia, primero tienen que gobernar bien, ¿qué? ¿La iglesia o su casa? Su casa. Si no gobiernan bien su casa, ¿cómo pueden servir a la iglesia del Señor? Es muy sencillo el principio, pero Pablo claramente está explicando, el casado tiene que tener, como decían las abuelitas, un ojo al gato. Eso, los chavos no saben ni qué es eso, pero ¿entiende? Tiene que pensar en las dos cosas. Y escuchen varones, otra vez los varones, escuchen varones, con Dios es posible hacer eso, que tú centres tu vida en Jesucristo, y eso, centrar tu vida en Jesucristo, te va a dar las mejores posibilidades de ser el padre que tus hijos necesitan y el esposo que tu esposa necesita. Sin Cristo eso es un problema, pero Pablo está explicando, si se trata del Señor, por el poco tiempo que queda, porque hay mucha necesidad, sería mejor que le pusiéramos ya, ahorita. Miren, algunos jóvenes que están aquí de universidad, de prepa, si Dios los llama a ustedes a una nación donde no se ha escuchado el evangelio, y ya los llama y los quiere mandar para allá, y ustedes están pensando, ay, pero ¿qué voy a hacer con mi Julieta? Ay, es que yo quiero casarme. Eso desaparece de tus posibilidades, porque estás pensando en casarte. Pero escucha, no pecas, no está mal que quieras casarte. Pero Pablo explica, si te vas a casar, tienes que meterle duro al asunto aquí, tienes que invertir, tienes que trabajar fuerte. No puedes casarte y hacer como si no estuvieras casado. Entonces, algunos de ustedes, insisto, están siendo llamados a la obra de Dios. Excelente, qué bueno, obedezcan, sigan la dirección de Dios para su vida. Pero si estás pensando casarte, tienen que caminar los dos en esa dirección. Si no, va a ser un estire ahí. Por eso Pablo explica, vuelvo a leer para ustedes el versículo 33. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ahora, 34, ¿qué pasa con la mujer? Vean ahí en su Biblia 34, ¿sí tienen sus Biblias abiertas? ¿Sí? Vean lo que dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Entonces miren qué bonito, aquí la Biblia les llama a las señoritas solteras doncellas. No vieja ni chava, ni doncellas. ¿Okay? ¿Cómo funcionaría, muchachos, si llegan con alguien? No, la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, o sea, de cómo agradar a su marido. Aclaro, repito, no está diciendo que casarte está mal. Solo Pablo está diciendo, mira, si te casas, tienes que invertir en tu matrimonio. Puedes servir a Cristo, pero tienen que hacerlo los dos. Y tienes que estar cuidando a la esposa, cuidando al esposo, cuidando a los hijos, porque eso requiere tiempo y aparte al Señor. Pero si fueras soltero, tú no tienes esa responsabilidad, entonces puedes libremente servir a Dios como Dios te ordena que le sirvas. Pregunto otra vez para aclarar, ¿es superior el soltero al casado? No. ¿Es superior el casado al soltero? No. Son diferentes, pero la clave es, si no tienes don de continencia, mejor cásate. Y cásate bien,
como Dios te ordena. Pide al Señor la pareja que Él tiene para ti, busca al Señor, pero la prioridad no es casarte o no, la prioridad es el Señor. Vamos a seguir leyendo, por favor, el 35. Esto lo digo para vuestro provecho y no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Se fijan cómo en todo el tiempo aquí el contexto indica que la prioridad no es casarte, no es tu relación sentimental, no es tu estado civil? En todo tiempo aquí se ve claramente que la prioridad es Dios en nuestra vida. Dice el versículo 36: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Porque en aquellos días la cultura judía, la cultura oriental, el matrimonio, a ver muchachos qué piensan de esto, pero el matrimonio no se pactaba, no se arreglaba entre los que se casaban, se arreglaba entre los padres. Y después algunas familias les daban cierta capacidad de decisión a los hijos, pero muchas veces no era así. Llegaba, imagínate que llega tu papá y: hola mija, y tú tienes 18 años y ¿sabes qué? Ya arreglé tu boda, todo está listo, te casas la próxima semana. Y ni sabes quién es, ni lo conoces. Y ahí llega tu papá a la boda y te presenta a Luis Miguel. Ahí ya cambia, dicen: no, bueno, es lo mismo, es horrible, ¿no? Pero esa era la cultura. Por eso en aquellos días, dice Pablo a la gente que viene en esos días: si tú piensas que tu hija ya pasa la edad y no va a quedarse así y quieres que se case, no pecas. No pecas. No está diciendo que los papás tenemos que casar a nuestros hijos. Ok, versículo número 37. Fíjense qué importante este versículo. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, fíjense bien, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Pero ¿cuál es la condición? Con tal que sea en el Señor. ¿Se fijan aquí lo importante del asunto? No es si se queda soltera o se casa. Eso está en segundo término. Es muy importante, pero está en segundo término. Lo más importante aquí es con tal que sea en el Señor. Eso es lo que Pablo está indicándonos ahí. Y dice el versículo 40, volviendo a repetir Pablo su opinión, ¿verdad? Muy clara su opinión. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces, para resumir aquí la idea, lo que queremos decir es que en la Biblia hay invitaciones claras a permanecer soltero, pero si se tiene el don de continencia y Dios es la prioridad en tu vida. No estás obligado a buscar el matrimonio solo para librarte de las presiones sociales. Ya estás soltero, hermano, y ya tienes tantos años, se te va a pasar el tren. Uy, ¿qué no te gustan las mujeres? Uy, que no y te acusan y te presionan, y tú cuándo, y ya sabe cómo somos, ¿verdad? Especialmente los casados, queremos meter a todos en nuestra condición, ¿verdad? Y le damos carrilla ahí a la gente. Entonces, sin embargo, buscar la soltería, aquí está la importancia de esto, buscar la soltería no debe ser hecho en un espíritu de egoísmo o porque seas cobarde. Si no tienes don de continencia, cásate, y casarse implica mucho trabajo. Y si amas a tu esposa, es fácil el trabajo, es fácil, pero de todas maneras es trabajo, ¿sí? Pablo la describe como aflicción de la carne y como congoja, nada más para que vean. Y debemos reconocer entonces que debido a que se presupone, se asume la pureza sexual del soltero, esto hace la soltería entre los cristianos una minoría, no todo mundo puede hacer eso. Otro principio: sí hay ventajas de ser soltero, de quedarse soltero. La Biblia enseña que una persona soltera tiene un tipo de preocupaciones y prioridades totalmente diferentes a los de la persona casada. No es superior, no es inferior, diferente, nada más, ¿sí? Especialmente el tipo de entrega y devoción al ministerio de Jesucristo que tienen los solteros
Los casados no tienen esa ventaja. Cuando se trata de un enfoque completo en las cosas del Señor, el soltero tiene una ventaja muy grande y podría ser, como ya dijimos la semana pasada, que el soltero obtenga satisfacción ministerial que el casado no tiene, debido precisamente a esta capacidad que tiene de enfocarse al 100% en la obra del Señor Jesucristo. De hecho, Pablo, el apóstol, vivió así. Toda su edad adulta hasta morir, él vivió soltero y caminando y corriendo para todos lados, haciendo la obra del Señor. Una persona casada no tiene esa capacidad porque tiene que pensar siempre, por supuesto, en su familia. Así que, como conclusión, puse aquí, podríamos decir que las bases para que alguien escoja una vida de soltero es en base a la continencia, la capacidad de mantenerse puro sexualmente y debido a la intención de tener nuestra atención completa enfocada en el Señor Jesucristo. Recuerda, esto puede ser a través de tu carrera. Estudias tu carrera y la dedicas para servir al Señor. Y la gente, hermanos, que ha hecho esto, ha probado, la historia nos enseña que son gente sumamente efectiva. En unos contextos vas a tener que estar casado para poder ministrar. En otros contextos, solamente como soltero o soltera, tú podrías hacer la obra a la que Dios te está llamando a hacer. Insisto, no es uno mejor que otro, solo ocupamos aprender juntos aquí que tiene diferencias. Muchachos, si se van a quedar solteros, su prioridad debe ser el Señor Jesucristo y la pureza sexual en su vida. Casados, si están ya casados o te piensas casar, necesitas entender que la prioridad debe ser el Señor Jesucristo. Y al haber adquirido esposa, dice Proverbios, hallaste el bien, pero también dice la Biblia que hay que cuidarle como a vaso más frágil. Que la esposa debe respetar a su marido, amarle, que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, no entremos a una relación como esa sin entender lo que estamos haciendo. Esa es la conclusión. Y el día de hoy mi esposita está allí solo para escribir Corintios 7 y para que ustedes la vean, porque no escribió nada, ¿sí? Gracias, mi amor. Pero eso es la conclusión. Soltero, si te vas a quedar soltero, la prioridad debe ser el Señor Jesucristo y la pureza sexual. Si te vas a casar, la prioridad debe ser el Señor Jesucristo. Y una vez que te casas, la prioridad no es tu mamá ni tu papá, es tu esposo, tu esposa. Y debe tomar el primer lugar en tu vida aquí en esta tierra después del Señor Jesucristo. ¿Ok? Creo que ya se nos acabó el tiempo. ¿Dónde están? Sí, ¿verdad? Ok, entonces no vamos a tener oportunidad para preguntas el día de hoy. Me disculpo, pero la próxima semana le quiero repetir por si usted no estaba temprano. A partir de la próxima semana vamos a comenzar a platicar sobre la pornografía, sobre la sexualidad, todas estas situaciones especialmente relacionadas a pornografía. Y la pornografía lamentablemente está ligada a la adicción sexual. Así como hay adictos a una droga, adictos al sexo, adictos a la atención o a robar o lo que sea, hay personas adictas a la sexualidad. Y vamos a hablar de ello. Y lo más importante, si el Señor nos permite, cómo ser libre de eso. Cómo ser libre de eso. Y vamos a tratar de ello la próxima semana. Les invito a que oremos juntos. Señor, te doy las gracias por la oportunidad de ver este pasaje en Corintios 7. Y te agradezco porque tú nos permites ver de forma muy clara las diferencias en estos estilos de vida. No hay superioridad delante de ti en ninguno de los dos. Pero oramos que nos ayudes a entender como casados que esto requiere trabajo. Hay que echarle muchas ganas, Señor, a hacer, construir, formar un matrimonio que funcione. Y oramos por mis hermanos, hermanas solteros, solteras, para que les ayudes a entender que su dilema nunca es casarse o no. La pregunta más importante que deben contestar es: ¿qué lugar ocupas tú, Señor, en la vida de ellos? Esa es la pregunta más importante. Y si ellos han escogido la soltería, que sea, Señor, por servirte a ti. Que no sea soltería por egoísmo, por rencor, por una herida. Que no sea una soltería forzada. Que no pretendan quedarse solteros si no han recibido la capacidad para quedarse solteros. Oramos por aquellos a quienes tú has dado esa capacidad
de mantenerse en pureza en su sexualidad, en su corazón, en su mente, que puedan también entender que esa no es la meta eres tú, y dedicarnos completa y enteramente a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Danos dirección y prepara nuestros corazones para el tema difícil, este tema complejo, penoso, que trataremos la próxima semana, Señor, sobre la pornografía y la adicción sexual. Ayúdanos a ver a la luz de tu palabra cómo podemos entrar a este tema tan espinoso, también tan oscuro para mucha gente, y que tu palabra nos traiga luz en esta tarde, Señor, durante toda la semana y especialmente para lo que hablaremos la próxima. Gracias, Padre. Oramos así en el nombre del Rey, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.